Buenos días. Lo primero que se me viene a la cabeza cuando me invita Fernando Martí a participar en estas reuniones es que el turismo efectivamente no solo es sol y playa como suele venderse, sino que puede ser muchas cosas más. Y en un país como México, con una capital que está entre las 5 ciudades del mundo, con más actividad cultural, esto me lo dijo Rafael Tovari de Teresa, expresidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, y es algo comprobable, contando con una capital como la Ciudad de México, con ciudades tan bellas como San Miguel Allende, Morelia, Zacatecas, Taxco, en fin, una cantidad inacabable de lugares hermosos que visitar y que disfrutar. Pues a mí sí me resulta muy cuesta arriba entender por qué las autoridades se limitan a promover los lugares llamados de sol y playa. Valle de Bravo, por ejemplo, es un lugar precioso que muchos capitalinos no conocen, eso me parece incomprensible. Pero en fin, precisamente para que pensemos colectivamente un poco por qué no aprovechamos más nuestra inmensa riqueza cultural. Hay que recordar que México es un país con miles de años de cultura, con más de 3,000 zonas arqueológicas, con ciudades hermosas, con espectáculos maravillosos, con una pintura que está a la altura de lo más importante que se haya hecho en el siglo XX en cualquier parte del mundo. En fin, contando con tantos atractivos, pues tenemos que ponernos a pensar colectivamente, insisto, en qué sucede, por qué no somos mejores para explotar la riqueza que tenemos. Ya presentaron a mis compañeros en esta mesa, solo les quiero preguntar en qué orden participamos. ¿Quieres abrir tú, Michelle? ¿Sí? ¿Quieres? Entonces vamos a empezar con el maestro René Rivera, de la Escuela de Turismo de la Universidad de Anáhuac, quien tiene una presentación que puede servir como marco para nuestras intervenciones posteriores. Pues René, gracias, adelante. Voy a hacer una presentación, si les pedimos allá a nuestros colegas, si me ayudan con esta, que va a retomar varias de las cosas que ya ayer se dijeron acá, y que voy a intentar hacer 5 precisiones técnicas, digamos, en este puente de turismo y cultura. Sobre todo a partir de la pregunta que detona este panel, que es esta: si la cultura se puede considerar un producto turístico. Entonces, sobre esto vamos a estar hablando, y primero quisiera hacer 3 reflexiones, tomando lo que ya en algún momento dijo gestor cultural catalán sobre este tema, y que de alguna manera son como las conclusiones de lo que voy a hablar, ¿no? Entonces dice que los puentes reales entre el sector cultural y turístico son apenas muy recientes, ¿no? Y son precarios. En realidad coexistimos los dos sectores, ¿no? Turismo y cultura, pero sobre todo me gustaría enfatizar en este punto de que poco arriesgamos, poco hacemos proyectos conjuntos, ¿no? Nos hablamos, los de turismo y cultura, pero poco hacemos cosas, proyectos donde vayamos juntos. Y lo que sí tenemos es un discurso consolidado, pero la realidad todavía está muy lejos, ¿no? Entonces, esto, retomando a este gestor catalán, creo que sus reflexiones aplican muy bien para nuestra realidad mexicana. Luego, los temas que aquí abordamos en este foro son estos. Ayer estuvimos hablando de itinerarios culturales con el Camino de Tierra Adentro, de arqueología,
de festivales culturales, de la puesta en valor, sobre todo con los pueblos mágicos, la gastronomía, museos, artesanías, y que curiosamente coinciden muy bien con lo que los turistas opinan. Estos datos, no sé si alcanzan a ver muy bien, pero son producto de una encuesta que se hizo a los turistas nacionales e internacionales en el primer estudio sobre turismo cultural que en aquel momento se hizo en la Secretaría de Turismo. Entonces ahí ustedes pueden ver cómo los turistas nacionales pues más les gusta ir a los monumentos arquitectónicos, a los museos, ver la arqueología, la gastronomía, y en cambio los turistas internacionales son más atraídos por la arqueología. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Este es un esquema súper sintetizado, súper simple, de lo que en su momento la Organización de los Estados Americanos planteó como el sistema turístico, es decir, es una aproximación teórica, una esquematización de cómo funciona la actividad turística. Y entonces para los turisteros, pues la cultura se ubica aquí, la cultura es un atractivo turístico, a final de cuentas. Si a un turistero le preguntamos, bueno, ¿qué es un festival cultural, la gastronomía de X lugar, qué podría representar para la actividad turística? Es un atractivo. Y la actividad turística funciona así, digamos que esta es la materia prima con que el turismo se desarrolla, sobre eso construimos infraestructura, vías de acceso, carreteras, aeropuertos, etcétera, y después vienen los hoteles, el equipamiento, los servicios, y ahora, sobre todo cuando se habla del turismo moderno, del turismo del siglo XXI, mucho se habla de actividades. Entonces, con esto ya tenemos una planta turística y entonces sí ya tenemos un producto turístico. Y aquí siempre hacemos énfasis en la diferenciación, que no es lo mismo tener un atractivo turístico que un producto turístico, ¿no? Y siempre ponemos el ejemplo, no es lo mismo tener una maravillosa iglesia con un retablo del siglo XVIII, pero si esa iglesia no tiene acceso, si esa iglesia no está puesta en valor, si no tiene actividades que podamos los visitantes que no conocemos esa iglesia realizar, pues entonces no está realmente considerada como un producto turístico, es simplemente un atractivo de gran valor. Y entonces, bueno, ya de aquí pasamos a lo que se llama una oferta turística, es decir, la conjunción de productos o lo que ponemos en el anaquel es lo que podemos vender y se conecta con la demanda, acá están los turistas, a través de actividades de promoción para que se conozca lo que estamos nosotros vendiendo. Entonces, aquí yo diría la primera precisión técnica que hacemos en estos puentes de turismo y cultura es que para los de turismo la cultura es un atractivo turístico. Segundo punto que también se ha comentado mucho aquí, para el turismo la cultura ha significado una oportunidad de diversificación de la actividad. México se ha desarrollado sobre todo en los mercados internacionales a partir de una imagen de sol y playa. Desde los 60 México viene trabajando con esta imagen y por eso no es fortuito, si ustedes contabilizan la mayor parte de la capacidad hotelera de este país, pues está en las playas. Los destinos turísticos de playa son los que más se han desarrollado, pero hace 15 años se comienza a hablar de que es necesario, como decimos coloquialmente, poner los huevos no solo en una canasta, sino empezar a diversificarnos. Y entonces surge la idea de que, bueno, pues a partir de la cultura donde México es inmensamente rico, podemos encontrar una oportunidad de diversificación. Entonces, segundo punto, para los de turismo, la cultura representa una oportunidad de diversificación. Y tercer punto, que es donde creo que donde más podemos coincidir turismo y cultura, es en la visión económica de ambas esferas. Para esto se han hecho ya varios análisis. Desde el punto de vista del turismo, estos son datos arrojados por una metodología especial que se llama la cuenta satélite del turismo, que es una metodología desarrollada por la Organización de las Naciones Unidas a través de su organismo especializado que es la OMT, o la Organización Mundial del Turismo, y entonces se hace una contabilización de ver, bueno, cuánto pesa el turismo en la economía de un país. Entonces, para México es el 8.2%, del total de bienes consumidos y producidos en este país. Bueno, el 8.2 se debe a la actividad turística y ya ustedes pueden ver ahí los principales países internacionalmente conocidos como las potencias en turismo: España al 9%, Canadá, Estados Unidos que representa el 8%, Alemania mucho menos y Francia. Pero también para la cultura se tienen datos. Este es el famoso estudio de Ernesto Piedras, ¿no? Economista que ha hecho justamente estos análisis, e hizo lo mismo. No es propiamente una cuenta satélite, pero lo que hizo fue también medir, bueno, y en México cuánto vale la cultura. Y entonces lo que encontró que es el 6.7%, si se fijan también un valor alto,
¿no? Y ayer ya también se daba aquí el dato, si tenemos en consideración que por concepto de petróleo, remesas, turismo y en cuarto lugar cultura, pues son sectores que pesan en nuestro desarrollo económico. Entonces aquí la metodología de Ernesto Piedras pues consideraba cuánto se paga, sobre todo por cuestiones de derecho de autor, y lo que, y aquí empezamos a hablar del concepto, se consideran industrias culturales, ¿no? Es decir, la parte económica de la cultura que se nombra así, industrias culturales, y ahí está pues la música, la industria editorial, el cine, la fotografía, etcétera, que como ven, muchas de estas industrias culturales y el turismo mismo, pues son parte de esto, ¿no? O el turismo se apropia de estas industrias culturales para su funcionamiento. Y entonces, ¿cómo se desarrollan desde el punto de vista del turismo los productos? Pues de esta manera muy sencilla. Primero que nada se hace identificar dónde hay un atractivo. Cuando hablamos de cultura, vuelvo al ejemplo, donde hay un casco histórico con valor arquitectónico histórico suficientemente atractivo que pueda motivar el desplazamiento de gente que tenga interés en ver, conocerlo, saber qué fue lo que pasó ahí, donde hay un maravilloso templo barroco, enmarcado en la Sierra de Hidalgo, por ejemplo, bueno, pues eso también es un atractivo turístico, donde hay un festival cervantino, un festival de las culturas, un etcétera, etcétera, hay una identificación de atractivos. Y luego, bueno, vemos, hay infraestructura, no hay infraestructura, qué vías de acceso hay, de qué características son, tenemos restaurantes, hoteles, etcétera, para que la gente pueda estar ahí. Y ahora, sobre todo, dado que podemos en algunos casos hablar de sobreoferta de productos turísticos, ¿cuál es la diferenciación que yo voy a tener respecto al nuevo producto que estoy creando? De hecho, ya lo decíamos, es uno de los aspectos técnicos de que para el turismo la cultura representa una oportunidad de diferenciación. ¿A quién se lo voy a vender? ¿Dónde están los mercados? Si son cercanos, regionales, nacionales, internacionales, dependiendo de, sobre todo, la atractividad que tenga este producto que estoy generando, y luego cómo lo voy a vender, sí, cómo lo voy a producir, la entrega de valor, y una parte muy importante que corresponde al marketing, ¿no? La mercadotecnia de mi producto. Entonces, con estos 6 pasos, a grandes rasgos, pues sería la metodología de cómo se hacen los productos turísticos desde el punto de vista del sector turístico. Luego aquí voy a mencionar algunos conceptos muy concretos que hablan de estos puntos que acabo de comentar, es decir, cómo generamos los productos turísticos a partir de atractivos turísticos culturales. Entonces, primero comenzaré hablando de lo que ayer se presentó acá, de un itinerario cultural, si se puede convertir en una ruta turística o no, que son cosas diferentes, ¿no? Acuérdense que esto de los itinerarios culturales pues arranca de Europa, ¿no? Hay de hecho un instituto de itinerarios culturales, y hay varios muy famosos, el Camino de Santiago, la Ruta del Olivar, la Ruta de los Fenicios, etcétera, ¿no? Pero la pregunta es, ¿todos los itinerarios culturales son turísticos? Yo creo que no, es más, estoy seguro que no. El Camino Real de Tierra Adentro, en su momento, cuando tuve la oportunidad de estar trabajando en la Secretaría de Turismo, hicimos un taller con el Instituto Nacional de Antropología, justamente para contestar esta pregunta. Ya se hablaba del Camino de Tierra Adentro, ya se tenía información, y bueno, pues no hay turista que pueda recorrer todo el camino, ¿no? Y lo que se hace es aprovechar partes de un itinerario cultural, volverlos en rutas turísticas. Y pongo también el ejemplo de Zapata. El año pasado, pues hace 2 años, estuvimos envueltos en toda esta dinámica de celebrar el bicentenario y centenario, y entonces justamente la oficina del gobierno encargada de estos asuntos se acercó al sector turismo para ver cómo podíamos desarrollar rutas turísticas a partir de itinerarios culturales. Entonces, ¿qué sucede con Zapata? Pues Zapata anduvo en todos estos lugares, ¿no? Perdón, en el propio Distrito Federal, en el Estado de México, en Morelos, en Puebla y hasta en Guerrero. Pero de nuevo, no hay turista que recorra toda la ruta donde anduvo Zapata. Está interesado, se tematiza la ruta, y entonces actualmente la ruta fundamentalmente está dada pues, por Anenecuilco, Chinameca, Tlaltizapán, donde nació Zapata, donde lo mataron y donde era su cuartel, ¿no? Y entonces hay un circuito que sí se llama así, turístico, la ruta de Zapata, y que se conjuga, ¿no?, con otras cosas. Es básicamente ir a ver este caudillo de la revolución, pero no es posible visitar todos los lugares.
Y esto ha, por supuesto, formado parte de intensas discusiones con historiadores, porque decirnos, bueno, ¿y por qué nos saltamos Xochimilco si fue muy importante cuando Zapata venía a la convención en el Distrito Federal, etcétera, etcétera, etcétera? Pues sí, pero responde a una lógica de desplazamiento más turístico que histórico, ¿no? Inclusive Cuautla, que Cuautla pues también tiene una relevancia histórica muy relevante de la presidencia Zapata ahí, pero a armar un circuito turístico responde también a una lógica de tiempos y movimientos, ¿no? De gustos, de experiencias, que ahorita vamos a hablar de eso, que no hace posible que todo el itinerario sea recorrido turísticamente, ¿no? Entonces ahí ya vamos hablando de diferencias. Luego, los talleres artesanales. Esto que se hace en el Instituto Nacional de Antropología, hay un circuito que va justamente a Tlalpujagua, y los talleres artesanales ahí están, y entonces lo que se hace es esta actividad de pymes, ¿no? de fomento a la pequeña economía, pues es enseñar a los visitantes que en México se hacen maravillosas esferas, ¿no? Y que las chinas, aunque son más baratas, pues no tienen un valor agregado y no tienen esta calidad que tienen nuestras esferas mexicanas. Y entonces ahí ya empezamos a hablar sobre todo de apropiación del patrimonio, de sentirnos orgullosos de lo nuestro, y que lo puede lograr un simple viaje a Tlalpujagua, a los talleres artesanales. Leyendas y tradiciones, pues aquí hay de todo, desde cosas muy populares como el Callejón del Beso en Guanajuato, o una Semana Santa, este caso es en San Miguel de Allende, pero lo mismo hay en San Luis Potosí, en Taxco, etcétera, de cómo estas expresiones populares, ¿no? También representan atractivos turísticos porque la gente quiere ir, quiere participar, quiere sentir, quiere percibir qué está pasando ahí. El diseño, esto no es México, esto es Santa Fe, Nuevo México, pero es un buen ejemplo de cómo inclusive la arquitectura moderna funcional rescata valores culturales. Entonces aquí el famoso estilo Santa Fe, el estilo arquitectónico, caracterizado por estos vértices, ¿no? Que no son, que son vértices achatados, el color tierra, etcétera, las texturas, los colores, inclusive hay quien dice, bueno, se parecen hasta Paquimé, ¿no? Que de hecho pues las culturas formaron parte de, era digamos una misma zona cultural. Entonces, cómo el diseño de culturas ancestrales se incorpora a instalaciones modernas y que también provoca el interés de los visitantes, porque los que van ahí de convencionistas, pues no solo están haciendo uso de las instalaciones, sino que hay una apreciación estética, ¿no? De un valor cultural de esa zona en una instalación totalmente moderna. Y luego ayer se habló mucho de los pueblos mágicos, ¿no? Entonces aquí de lo que se trata, la mayoría de los pueblos mágicos son mágicos o han sido nombrados por tal, porque tienen un valor monumental que rescatar, ¿no? Siempre aquí hay patrimonio edificado, este es el caso de Real del Monte, entonces la gente quiere ir a ver porque esto tiene un valor estético, tiene un valor cultural, tiene un valor inclusive artístico, histórico, porque fue un real de minas, ¿no? Y pues ese es un programa, ¿no? Yo creo que lo que se está haciendo con los pueblos mágicos, si se respeta, digamos, su esencia, pues está en la línea correcta, es decir, hay que recuperar este valor, ponerlo en valor, valga la redundancia, y entonces la gente se siente motivada para visitar estos sitios. Y lo que sucedió con San Miguel de Allende, que primero fue pueblo mágico y luego ya es Patrimonio Mundial de la Humanidad. Y luego la gastronomía. Ayer yo creo que muy bien el panel que tuvimos acá con los expertos de gastronomía dijeron algo muy correcto, que para comer bien no se necesita ir a restaurantes caros, ¿no? Para tener una experiencia gastronómica no se necesita tampoco pagar grandes cuentas o ir a restaurantes muy afamados. Esto es también un itinerario turístico-cultural de Lina, y esto es Santiago Anaya en Valle del Mezquital. Y entonces, ¿a qué van los visitantes? Porque esto es una feria del pueblo, esto no surgió porque los visitantes lo produjeron, no es un producto artificial, esto ya era una expresión cultural de la gente. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues que ahí podemos probar, ¿no? Comidas poco comunes, ¿no? Barbacoa de ardilla, de tlacuache, y bueno, y sobre todo muchos insectos, ¿no? Entonces, es una expresión gastronómica de un pueblo, del Valle del Mezquital ancestra, ¿no? Y que entonces los visitantes van, prueban, adquieren, entonces ahí empezamos a hablar de gustos, olores y sabores. Y entonces en un día, en un buen sábado, pues ya tuvimos una experiencia cultural gastronómica a partir de una actividad turística. Los recorridos de barrio.
que esto también me da gusto que cada vez se hagan más. Entonces aquí hay un ejemplo de la Ciudad de México, bueno, pues también la Colonia Condesa, que se ha vuelto un clúster gastronómico importante, pero también tiene mucho valor desde el punto de vista arquitectónico. Aquí está la gente viendo el edificio Basurto, que en su momento fue considerado pues, un intento de los primeros rascacielos de México, de la Ciudad de México, a principios de siglo, con su Art Deco, ¿no? Y entonces empezamos a hablar de estilos, y entonces empezamos a adquirir conocimientos, ¿no? Y la gente recorre las calles, y por qué el Parque México, es que es el hipódromo, y quién vivía ahí, ¿no? Y entonces ahora hay recorridos de barrio, pues vamos también a poder visitar inclusive la colonia tabacalera, donde vivió todos estos personajes cubanos, desde el Che Guevara, el propio Fidel Castro, donde vivió, el famoso anécdota de los 41, ¿no? de familiar de Porfirio Díaz, en fin. Entonces vamos nosotros aprendiendo, también hay cultura urbana, ¿no? Que se puede transmitir a partir de una visita turística. Y todos estos ejemplos que les he puesto, finalmente lo que conllevan o lo que la gente busca son experiencias. Pero para provocar esas experiencias necesitamos una correcta interpretación del patrimonio, ¿no? Y aquí aprovecho que ayer también se habló mucho de Malinalco, entonces pongo una foto de Malinalco. Entonces, no podemos estar en Malinalco si no tenemos una correcta explicación del lugar, ¿no? ¿Qué significa este glifo? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué se hizo un centro de interpretación en Malinalco? ¿No? Y ya cuando hay un historiador, un arqueólogo, ¿no? Alguien que nos interpreta el sitio, y entonces nos dice que bueno, Malinalco pues es el lugar de graduación de los caballeros Águila y caballeros Jaguar, y entonces vamos al sitio arqueológico y vemos orientación, el uso de los puntos cardinales, y en fin, todo esto. Entonces estamos haciendo una apropiación de nuestro patrimonio, a partir otra vez de una visita turística. Entonces esta interpretación la entendemos así en turismo, es una cosa no muy, digamos, no muy común. Mucho se habla más en términos de turismo, de solamente la presentación y la información de lo que hay. Pero tenemos que ir más allá, tenemos que lograr una comunicación tanto de información propia, cognitiva como afectiva, para que realmente haya una aprehensión del patrimonio. Porque lo que queremos provocar, acuérdense que ahora está muy de moda que vivimos en la sociedad de las emociones. Entonces la gente se mueve mucho por las emociones, y el turismo tiene que provocar emociones y tiene que provocar experiencias. Y para eso hay que tener datos, vistas, como esta maravillosa vista que tenemos aquí, ¿no? Que se la debemos a Michel Domit. Todo lo hemos comentado, la vista de las habitaciones del restaurante. O sea, no hay lugar donde no seamos sorprendidos por la vista de Valle de Bravo, ¿no? Bueno, pues eso cuenta, y hay sonidos, ¿no? Este hotel tiene sonidos, y hay colores, y hay sabores, y hay interacciones, y hay texturas. Entonces, con todo eso vamos construyendo una interpretación de este lugar, ¿no? Entonces, cuando estamos en la punta del sitio arqueológico en Malinalco, pues tenemos todo esto, porque hay sonidos, el viento, etcétera, y una interpretación histórica, formal, seria de lo que es, en este caso, el sitio arqueológico. Entonces, la interpretación pasa por todo esto, las vías de acceso, ¿no? Hace rato nos platicaba Marlene Ehrenberg, decía, bueno, pues es que hace falta señalización en tal punto de la carretera para llegar aquí a Valle, etcétera. Bueno, pues desde ahí empieza la experiencia turística. Desde que venimos en las carreteras, si están bien señalizadas, si hay vías de comunicación, el acceso, si nos podemos mover en nuestro propio coche, transporte público o lo que sea. Y luego la información, esto es clave, siempre hemos tenido ahí como un déficit en la señalización en las carreteras, pero ya están en el destino, la señalización en las calles, la señalética, hacia dónde queda la iglesia, hacia dónde queda el museo, etcétera. Mapas, folletos, guías, creo que ese también es un gran déficit en nuestro país. Llegamos a un destino turístico nacional y no queremos tener un mapa, un folleto, y creo que ahí todavía tenemos un gran déficit por cubrir. Y luego, ayer se habló mucho de la puesta en valor, los pueblos mágicos finalmente es esto, una puesta en valor de los monumentos. Mucho se ha hablado de las miles de zonas arqueológicas que tiene identificada el INAH, sí, pero eso para el turismo solo son atractivos, no son productos. Mientras no estén puestas en valor, mientras no estén abiertas al público, mientras no tengan un camino cómo llegar, pues no son un producto turístico. Entonces, pues realmente podemos decir que México solo tiene 173 zonas arqueológicas, porque son las únicas que están abiertas. Y de esas todavía voy a descontar varias, porque hay algunas que no tienen los suficientes accesos para poder llegar, ¿no? Entonces, esto tiene que estar puesto en valor porque tiene
su atractividad y tiene su infraestructura. Y luego ya viene toda la parte de servicios turísticos, ¿no? Lo que se ha hecho mucho en los pueblos, lo que se ha hecho, por ejemplo, en la capital, de peatonizar varias calles, que ha resultado maravilloso, que la gente vaya, camina, conozca los lugares. Y luego la labor de mercadotecnia, que yo creo que ahí es donde nos falla todavía mucho. Ayer ya se comentaba, esto del turismo cultural es de lo menos publicitado, donde menos recursos se da, y tal vez será porque no se tiene fe en esto. Y bueno, ya para terminar, lo que sucede, y aquí pongo un paralelismo, digamos, entre los modelos de gestión. Entonces tenemos un modelo de gestión de patrimonio que es el de arriba, basado pues mucho en la ley, ¿no? Esto lo dice la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología o la Ley Federal de Monumentos Históricos Arqueológicos. ¿Y qué dice que tiene que hacer la gente de cultura? Bueno, pues ellos tienen que investigar, conservar, recuperar y difundir. Y los de turismo, ¿qué hacen? Bueno, pues hay que planear, elaborar productos, difundir al mercado y operar la actividad turística. ¿Dónde podemos coincidir? Bueno, pues que el sector cultura tiene que difundir el patrimonio. Y entonces aquí puede haber este puente, esta interconexión. Si los de cultura tienen como función difundir ese patrimonio, bueno, pues que consideren a la actividad turística como una alternativa de difusión de dicho patrimonio, ¿no? Y abramos el paradigma, porque yo también tuve oportunidad de trabajar en el sector cultura, y creo que hasta el momento hay un paradigma todavía, digamos, restringido, es decir, la difusión se concibe como museos, ¿no? Como conferencias, como exposiciones, y creo que hay que abrir el paradigma y ver que hay otras opciones también de difusión del patrimonio, y el turismo puede ser una de esas, ¿no? Porque a final de cuentas, ¿para qué sirve el patrimonio? O sea, el patrimonio no es para guardarlo, no es para investigarlo y que nadie lo vea y que nadie lo toque. Creo que tiene que tener un fin último y trascendente. Finalmente, para las dos cosas para lo que sirven el turismo y el patrimonio, pues es que queremos que ambas actividades contribuyan a eso, ¿no? Al desarrollo y bienestar de los habitantes, ¿no? Que de hecho por eso ahora vemos muchos reclamos en la zona maya, donde los habitantes de la zona dicen, esta es mi pirámide, esta es mi zona arqueológica, ¿no? Y entonces lo que se hace, por ejemplo, en Ekbalam, que se hizo una excelente recuperación por parte del instituto, bueno, la gente de ahí tiene que beneficiarse de ese patrimonio que tiene ahí. Entonces el patrimonio sirve para eso, para que finalmente lo podamos aprovechar de una manera sustentable y pueda producir desarrollo. Entonces la ecuación pues es muy sencilla, simplemente hay que sumar patrimonio y turismo, y que se considere al turismo como un vehículo de difusión, y entonces se genera un círculo virtuoso. Lo conservamos, ¿no? Primero lo investigamos, lo conservamos, lo difundimos, y esta misma difusión provoca que la gente sienta orgullo, aprecie su patrimonio y entonces también lo conserve, y entonces se hace un círculo vicioso con estas actividades. El reto aquí, con esto acabo, es cómo hacer que los bienes culturales se conviertan en bienes de consumo turístico sin que se altere su esencia. Ese es el reto, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de bienes intangibles o bienes culturales intangibles, ¿no? Ese es el reto, y es ahí donde pues ambas actividades, ¿no? Cultura y turismo, tendrán que encontrar la manera de coincidir. Gracias. Muchas gracias. Ofrezco una disculpa a los señores panelistas. Gracias al maestro René Rivera de la Escuela de Turismo de la Universidad de Anáhuac. Continuamos Perdón, ahora. señor moderador, ofrezco una disculpa, permítame hacer un breve paréntesis. Sí, señor. Tenemos necesidad de escuchar un mensaje del ingeniero Sigfrido Paz Paredes, ex subsecretario de Turismo. Él tiene, por cuestiones de agenda personal, tiene que retirarse, pero no quisiéramos que se retirase sin que escuchemos el mensaje, sus puntos de vista sobre este evento. Por favor, ingeniero, adelante, y perdón nuevamente. Bueno, perdón por la interrupción, simplemente que tenemos que salir, y muchas gracias. Yo quiero agradecer la presencia de todos los compañeros de los medios de difusión para quien fue creado este foro, y de los colegas del sector turismo y del sector cultural de México, tan importante. La idea de este foro es poder iniciar el camino para que turismo y cultura se junten y busquen sus propios objetivos diversos y logren una mancuerna poderosa. Ayer nos decía el señor subsecretario de Turismo
que desde hace 10 años se formó el concepto de turismo cultural y que se ha venido trabajando mucho en él. Eso es una razón suficiente al ver los pobres resultados obtenidos para que nos pongamos a ver qué hemos hecho mal y qué debemos hacer bien para el futuro, evidentemente, porque como decía René, el turismo de naturaleza, sol y playa, está mucho más equipado para recibir visitantes que el turismo cultural. Pero para poder ponernos de acuerdo en turismo y cultura, creo que tenemos que ponernos primero de acuerdo en que el turismo es una actividad económica benéfica y necesaria urgentemente en nuestro país. Sabemos que es el 8% del Producto Interno Bruto, sabemos que es la tercera fuente de divisas, sabemos que debe ser una prioridad nacional. Sin embargo, no lo sentimos así en la sociedad. Todavía sentimos al turismo como algo un poquito frívolo, una actividad frívola y no una actividad seria. Después de todo, lo que le permitió a España, todavía con Franco y al salir de la Segunda Guerra Mundial, incorporarse a los países europeos en su economía fue la actividad turística. Y desde Franco hasta la fecha han pasado jefes de gobierno de todas las tendencias, del más terrible franquismo al más agudo izquierdismo, con una característica común: ninguna ha cambiado la política turística de Estado en España, y eso ha permitido que un país mucho más pequeño que nosotros reciba 3 veces más turismo que nosotros y 4 veces más gasto. En Cuba, tras la caída del campo socialista, vino la quiebra de la economía cubana ya sin los apoyos de la Unión Soviética. Ha sido el turismo el que ha permitido al pueblo cubano recuperar su economía y poder seguir adelante. Estos son ejemplos extranjeros. En México hemos planteado el ejemplo de Quintana Roo, que de ser el sitio más atrasado del país, con el Producto Interno Bruto per cápita más bajo en 1969, ahora es el tercer estado con el Producto Interno Bruto per cápita más alto. Se desarrolló el turismo y se supo cómo desarrollarlo. Es decir, se hizo una zona turística, una ciudad, un aeropuerto, una política aeronáutica, una política financiera para difusión de los hoteles, y en ese sentido se crearon destinos turísticos, los centros turísticos integralmente planeados. ¿Qué nos proponemos ahora? No es suficiente el desarrollo turístico que tenemos. México necesita un impulso mucho mayor, porque para el objetivo del turismo no es traer turistas, es hacer una derrama económica que beneficie a la población, empleos y actividad económica. El objetivo, como planteó René, de la cultura es recuperar nuestro patrimonio cultural, conservarlo, difundirlo y promover las actividades artísticas. ¿Qué tienen estas dos cosas en común? Lo que tienen en común es que el turismo puede ser el más poderoso instrumento de difusión de nuestra cultura para plantear ante el mundo la imagen y el atractivo de México basado en toda la gran variedad de nuestra cultura. Y por otra parte, el turismo encuentra así, un enorme instrumento para promocionar. Y México promociona su imagen, y la cultura encuentra en el turismo un instrumento definitivamente dispuesto y rápidamente dispuesto a promover la cultura. Esto suena bien. Cuando se plantea cómo hacerlo, ya planteó René una serie de cosas que hay que hacer para tener un producto turístico. Creo que le faltó el transporte y el acceso en las condiciones. Sin transporte no hay movimiento turístico, porque el producto turístico es el único producto que no se puede llevar al consumidor. Hay que traer al consumidor al producto, y esto significa transporte. ¿Qué tenemos planteado? Tenemos que dar, como se dice, poner en valor. ¿Qué es poner en valor una zona turística? Para mí es dignificar, limpiar y embellecer su entorno. Precisamente, sea pueblo mágico, sea una zona arqueológica, sea un sitio histórico, tenemos que limpiarlo, tenemos que quitar la basura,
tenemos que dignificarlo, tenemos que reforestar otra vez y tenemos que embellecerlo para que en el centro veamos no una masa de vendedores ambulantes, sino Chichén Itzá o Tulum. Necesitamos hacerlo. Eso es poner en valor. La otra parte es accesarlo al turista. ¿Y qué significa accesarlo al turista? Tener los medios de comunicación, las carreteras, los puntos de llegada, los servicios que puede tener el turista. A veces discrepamos sobre cuántos y cuáles deben ser estos, y yo creo que el problema es empezar a pensar juntos cómo pueden manejarse, cómo lo podemos hacer. O sea, yo creo que la situación de México es tan severa que el desarrollo del turismo es una tarea nacional urgente dentro de todas las tareas destinadas a combatir la pobreza en el país. Creo que la cultura es un enorme instrumento de imagen nacional, ahorita que tan necesitados estamos de una buena imagen en el mundo. Y creo que eso es un atractivo enorme. Creo que tenemos la obligación, gentes de los dos sectores, turístico y cultural, de respetando nuestros objetivos, trazar una ruta común. Eso es lo que esperamos que surja de este primer Cultur 2011, un acuerdo de personas con diferentes intereses, con diferentes experiencias de vida, para crear algo que signifique crear una nueva imagen de nuestro país ante el mundo y traer millones de visitantes atraídos por nuestra cultura que nos ayuden a mejorar nuestra economía. Si esto ha sido un buen principio para lograrlo y por lo menos para iniciar una discusión en serio, creo que habremos tenido mucho éxito. Muchas gracias y muy amables de escucharme. Gracias, muchas gracias a Sigfrido Paz Paredes, un personaje del mundo del turismo y de la cultura. Bien, antes de darte la palabra, vamos a cerrar con tu ponencia. Vamos a darle la palabra a nuestro anfitrión, a Michel Domit, quien nos dirigirá un mensaje. Adelante. Gracias, Roberto, qué amable. Bueno, antes que nada, Fernando Martín, a todas las personas que han hecho posible este evento, yo quiero agradecerles de todo corazón, porque sin duda alguna es marcar huella en la historia del turismo nacional, y yo pienso que esto merece un aplauso. Entonces, un aplauso para todos los organizadores. Yo quisiera entender la cultura no tanto como la cultura de los libros, de los monumentos, de los museos. Quisiera entender la cultura como el karma, como el paradigma. El karma visto como este gran telar en donde cada uno de sus hilos es el pensamiento de cada uno de los miembros de la población, y que entre todos estos pensamientos se teje precisamente el telar del paradigma de la realidad en la que vivimos. A mí me gustaría mucho dividir la cultura del mundo en tres partes. La primera es la cultura antes del siglo XIX, incluyendo el siglo XIX, después la cultura del siglo XX y después la cultura del siglo XXI. En el siglo XIX, hasta el siglo XIX, la mayor parte de la gente vivía en el campo, trabajando con sus manos, con sus pies, desnudos, en contacto directo con la naturaleza, con la Pachamama, con la Madre Tierra. Era gente íntimamente ligada al desarrollo interior, a la introspección y a la comunicación entre las personas. Cuando la gente trabajaba normalmente jornadas de sol a sol,
con la tierra, con la Pachamama, y cuando acababa de trabajar se retiraba a sus hogares, normalmente caminando, platicando, y llegaba a su casa y no veía televisión, no escuchaba radio, no se hacía su comida en un horno de microondas, no hablaba por teléfono, no tenía micrófono. O sea que el mensaje que podían dar era de boca a boca. No leían casi nadie libros, porque las imprentas eran muy pequeñas. Pero porque además al llegar a la casa, pues tenías que leer a la luz de una vela, que no es fácil. Imagínate por un momento toda esta cultura de tantos y tantos siglos atrás. Pero yo me pregunto, ¿existían los psiquiatras? ¿Existían los psicólogos? ¿Hacían falta? La gente era una gente de alguna manera encontrada consigo mismo, en donde la mayor parte de su tiempo estaba dedicada a la introspección, a la comunicación verdadera entre las familias y me imagino que mucho a hacer el amor. Supongo yo, porque había muchos hijos, ¿no? O yo quiero pensar qué más harían en las noches, si no tenían nada que hacer, más que ver las estrellas, ¿no? ¿Se escucha? ¿Se escucha atrás? ¿Sí? Ok. Es interesante el cambio de cultura, ¿no? A mí me tocó dar un seminario en Guadalajara y cuando hicimos una encuesta, obviamente anónima, preguntando cuántas veces las parejas hacían el amor, ¿no? Resultaba que lo hacían más o menos 2 veces al mes, 1 vez al mes, la neta de la neta, sin nombres, ¿no? Y esto, tú puedes decir, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con la cultura y con el turismo? Para mí tiene mucho que ver, porque es la forma en que el ser humano se está desarrollando. Todos nosotros, creo yo, nacimos en el siglo XX y mientras nuestra madre nos amamantaba, veíamos programas de televisión seguramente y nos llegaban todos los comerciales. Fuma, toma, consume. Y en la realidad de los siglos pasados, el paradigma de la realidad de los siglos pasados, ¿quién lo dictaba? Pues lo dictaban los sacerdotes, ¿no? Los chamanes, los abuelos, etcétera, etcétera. Cuando viene la revolución industrial en el siglo XIX, la gente migra del campo y se va a las grandes ciudades y se convierte de ser una gran persona a ser un gran número de producción. Y lo que más importa es qué tan rápido puedes producir y qué tan eficiente puedes producir. Viene un cambio cultural radical, en donde comienza a marcarse el avance del progreso tecnológico de la humanidad en una proporción geométrica jamás antes vista. A finales del siglo XX, bueno, el hombre vio cómo pisó otro hombre la luna al instante en que la pisaba, ¿no? Y tenemos tantos avances tecnológicos, la luz eléctrica y con ello las computadoras, el Facebook, el Twitter, el iPad, bueno, tantas y tantas y tantas cosas más. Qué maravilla, ¿no? Y sin embargo, yo te preguntaría a ti, si tú te paras un día en el metro y te transportas en el metro, ¿cómo va la gente en el metro? ¿Va cantando, va sonriendo o cómo van? Aburrida, estresada, acalorada, ¿no? Pero, y tú me puedes decir, bueno, pues, pobrecitos, pues van así como sardinas, ¿no? Te pasas al periférico y te encuentras a la gente en su BMW, en su Cadillac, ¿y cómo van? ¿Cantando, contentos, sonrientes? Tampoco, ¿no? Se necesitan psiquiatras, psicólogos, ¿no? Hay suicidios.
Y resulta ser que en el siglo XX nos sucede a todos los que nacimos en el siglo XX una trampa mortal. Nacimos en una trampa mortal. ¿Por qué? Porque los científicos fueron los que se apoderaron del dictado de la realidad. Y los científicos nos dijeron, la realidad es todo aquello que puedes ver, oír o tocar o demostrar con uno de tus 5 sentidos físicos a través de un método científico de repetición. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? Eso nos dijeron, ¿no? Y sin embargo crecimos también en una cultura en donde nuestros padres, nuestras familias nos dijeron, tú eres un ser humano finito pero eterno. Te vas a morir, pero después de que te mueras te vas a ir al cielo, al infierno o a la reencarnación o a lo que tus creencias te dijeran. Era una contradicción constante entre una parte y la otra. Fuimos atrapados por un falso paradigma de la realidad. Y esto nos produjo demasiado estrés. El siglo XXI, a cambio, es el Uroboros. Es esta serpiente que vemos retratada constantemente en el santuario, en la cual la ciencia se muerde su propia cola, en la cual la ciencia llega a tal desarrollo que se da cuenta que en realidad todo el paradigma que había dictado anteriormente no sirve absolutamente para nada. Y la física cuántica nos dice, ya no entiendo qué está pasando, ¿no? O sea, yo veo una partícula subatómica, le pongo atención y ahí está la partícula, y no le pongo atención y desaparece. Hay una cámara de niebla en donde se dispara una partícula subatómica, alguien se concentra en desviarla y con la mente se desvía la partícula. Luego entonces la mente humana tiene un gran poder sobre la materia. Se dice, nuestro tejido está hecho de células. Si nos metemos con un gran microscopio vemos las moléculas y si lo amplificamos vemos los átomos. Y los átomos son como este sistema solar y si lo contemplamos de cerca nos damos cuenta que el 99% de este átomo es espacio que contiene a la materia y el 1% es el núcleo de las partículas subatómicas que giran alrededor de él. Y si penetras en el núcleo o en las partículas, ¿qué te encuentras? Energía. Luego entonces, el nuevo paradigma de la realidad es que nosotros somos seres, antes que nada, espaciales. El 99% de lo que ves de mí es espacio, no es materia. Y el 1% restante es energía, no es materia. Luego entonces amanecemos a un nuevo paradigma, el paradigma del siglo XXI. Vivimos en un año 2011, a punto de entrar al 2011, del 2012, en donde está anunciado que habrán grandes cambios que pueden venir con tragedias o no, dependiendo de la evolución del nivel de la conciencia de nuestra humanidad. Esta es nuestra cultura de hoy, la cultura del espíritu, la cultura de la espiritualidad, no la cultura de las religiones, sino la cultura de la espiritualidad. La gente está buscando, la gente está deseosa de aprender, la gente quiere encontrarse a sí misma, quiere encontrar su divinidad adentro de sí mismos. Este para mí es el nuevo paradigma del turismo. Es el nuevo paradigma que el turismo tiene que saber atender de una forma profesional, seria, ética. Yo quiero platicarles brevemente de la experiencia que yo tuve acá y del por qué estamos sentados en esta mañana junto a esta roca que tiene 100 millones de años, que emergió del fondo del mar y que es completamente diferente al resto de Valle de Bravo. Es una roca en donde yo, sin entender lo que estaba sucediendo, veía llegar autobuses, se bajaban estudiantes de la UNAM
y le ponían gotitas de ácido y la veían. Yo, pues, ¿qué le ven a la roca, no? Hasta que me explicaron cómo el grafito, como lo vemos en olas, ¿no?, surgió, y cómo el cuarzo se fue metiendo entre sí. Y a mí me tocó vivir esta experiencia cuando estaba en un momento de mi vida, el peor de mi vida, financieramente hablando, en la peor quiebra de mi vida, ¿no?, por X o Y razón, y estaba muy triste porque me habían embargado, cuando llegaron a venderme la montaña. Me dijo un amigo mío: oye, Michel, están vendiendo la montaña, ¿te interesa comprarla? Bueno, no sabía si reír o llorar, ¿no? ¿Cuánto mide la montaña? Pues mide 2 millones de metros cuadrados. Como te puedes imaginar, desde luego que dije no, ¿verdad? Pero en la noche, en la meditación de la noche, tengo la fortuna de meditar hace 45 años, se aparece mi padre, que murió cuando yo tenía 12 años. Y mi padre me dice en mi meditación: Michel, tienes que comprar la montaña y tienes que hacer de esta montaña un ejemplo mundial, no nacional, mundial. Bueno, yo pensaba, híjole, para llegarle al mundo, los millones de dólares que tienes que gastar en publicidad para que te conozcan en el mundo, ¿no? Y después me dijo: tienes que hacer un fraccionamiento que tenga 85% de áreas verdes y tan solo 15% de áreas para construcción. Ya basta que a las siguientes generaciones ustedes les dejen menos de lo que ustedes recibieron. Si no pueden dejarles más, cuando menos igual, cuando menos igual. El fraccionamiento se tiene que llamar el santuario, el logotipo tiene que ser un cisne representando este animal que puede navegar sobre aguas negras sin mancharse nunca su plumaje, y la gente que habita ahí tiene que ser santa, no de religión sino de espíritu, y tienen que saber navegar sobre cualquier ambiente sin mancharse el alma. El metro cuadrado tiene que llegar a valer mucho más que todo alrededor, para que la gente que desarrolla la tierra en el mundo entero aprenda que para tener más valor y ganar más dinero con la tierra, hay que dejarla de cortar en pedazos y en manzanas, y hay que comenzar a hacer grandes museos de la tierra, para que cuando la gente quiera dejarle a sus nietos y bisnietos las mismas especies que ellos vieron, entiendan que el único lugar en donde lo van a poder hacer es en un lugar como un museo de la tierra. Así surgió el santuario, con una dualidad terrible, en donde mi maestro, uno de mis grandes maestros, Carlos Castaneda, me enseñó a tomar decisiones con el corazón y no con la cabeza. Con un miedo atroz de mi voz chinga quedito, este demonio interno, que a mí me gusta llamarle la voz chinga quedito, porque te chinga quedito, 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 y no te das cuenta hasta que ya te chingó. Y mi voz chinga quedito me decía: no es tu papá, y te vas a meter en un rollo terrible si pretendes, además de tratar de pagar los 10 millones de dólares que debes a los bancos, comprar una montaña y meterle una cantidad de infraestructura enorme, porque tiene aproximadamente 20 kilómetros la montaña, de capas de concreto de 15 centímetros, con una piedra bola, ¿no? Un tapete de piedra bola maravilloso. Sin embargo, le hice caso a mi corazón. Dije: adelante, vámonos adelante. Fuimos adelante, todo salió muy bien, íbamos muy bien. Mis socios me dijeron: oye, Michel, tú eres demasiado detallista, eres zapatero, dedícate a los zapatos, zapatero de los zapatos, nosotros conocemos de tierra, déjanos la montaña. Pues órale, va. Llega 1994, matan al presidente electo Colosio, la gente entra en pánico, viene la devaluación del 94, ¿no? Habían prometido entregar la montaña completa con todo el desarrollo en diciembre del 95. En octubre del 95 retomo esto, me dijeron: lo vamos a declarar en quiebra porque no puede salir adelante, no había nada, ¿no? 10 millones nuevos de deuda.
10 millones que se habían gastado de preventas. Me dijeron, vienen las demandas, hay que declararlo en quiebra. Y yo les digo, de ninguna manera. Ahora sí que sobre mi cadáver, porque yo di mi palabra a mis amigos, pero sobre todo es un proyecto de vida. Me meto al rescate, gasto los últimos $60,000 que había en la caja en pavimentar las terracerías que estaban supuestamente compactadas, para que la gente viera que iba a haber algo. Y se hunden, porque no estaban compactadas. En este terrible momento de mi existencia, viene un momento en el cual estoy con la gran ilusión de formar la Universidad de la Conciencia, porque la madre de todas las ciencias es la conciencia. Sin ella no habría ciencias. Subo con un chamán a este lugar en donde está la capilla, que les recomiendo que suban a verla. Y platicando con el chamán, me dice, oye, el lugar es precioso, tiene una energía maravillosa, tiene una vista maravillosa también, pero me falta una señal. Y se agacha caminando y recoge del piso un cuarzo cristalizado divino en forma de Mont Saint-Michel y me dice, mira, aquí está la señal. Yo no lo podía creer, obviamente, ¿no? Se para a la orilla de la montaña y me dice, oye, Michel, ¿por qué está muerta la montaña? ¿Cómo que muerta? Me dice, ¿no te pasa que vienen a verla la gente, pero no compran? Pues claro, es 1995, es normal, ¿no? Me dijo, no, no es eso. Entonces le digo, ¿qué es? Me dijo, ¿tú le pediste permiso al espíritu de la montaña para hacer los cortes, para quitar los árboles, etcétera? Le dije, pues ¿cuál espíritu? Me dijo, pues de la montaña. Me dijo, está enojadísimo el espíritu de la montaña contigo, entonces tienes que hacer ceremonias de reconciliación. Y ahí me tienes siendo ganapullas, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando estaba dando uno de mis seminarios, Renacer, que por cierto los quiero invitar al siguiente seminario, 7, 8 y 9 de octubre, Renacer aquí mismo, basado en el libro que escribí, Desear, Ser y Tener, me dicen, oye, aquí abajo, en el piso de abajo, hay 12 monjes tibetanos, vale la pena que los baje a ver tu grupo. Entonces bajamos con el grupo y escucho que los monjes estaban diciendo, venimos a sanar la tierra de México y ya nos vamos. Y yo les dije, por favor, vengan a sanar la montaña, se lo suplico. Me dijeron, bueno, vamos a consultarlo. Se quedaron 10 días más. Hicieron unas ceremonias maravillosas ahí donde está la capilla, con trompetas de 4 metros, danzas maravillosas. Y tuve la fortuna de que después vinieron varios lamas tibetanos. El Dalai Lama decretó este lugar como la primera zona de paz en el mundo. Y me enseñaron a platicar con el espíritu de la montaña. Cuando yo le pedí al arquitecto que había hecho el proyecto arquitectónico antes de este, que iba a ser un club náutico, que lo cambiara porque quería dinamitar toda la roca para bajarla al nivel del lago, le dije, no puedo permitírtelo. Me dijo, bueno, te vuelvo a cobrar, pero no opines, lo que yo diga así es. Le dije, pues no puedo hacerlo, ¿no? Y él me dijo, ¿por qué no lo haces tú? Le dije, pues yo no soy arquitecto. Me dijo, pero sale bien la arquitectura, ¿no? Luego me confesó que no entendió nunca por qué me dijo esto, porque me dijo era una tarjeta de presentación a mis clientes de la Ciudad de México que pasan por el lago y se arrepintió terriblemente, ¿no? Pero era mi amigo y mi socio. Subo al espíritu de la montaña, le pregunto al espíritu de la montaña qué quería que le hiciéramos y me dice, entre otras cosas, muy rápidamente, me dice, mira, quiero que me reparen la uña de mi dedo, porque esta costilla de la montaña que va desde el agua hasta 400 metros arriba, es como los dedos de mi mano, y ustedes me cortaron mi uña, y quiero que me repares la uña, pero como no me la puedes devolver la cantidad de metros cuadrados de tierra, quiero que me hagas una construcción que energéticamente me repare la uña. Le digo, ¿cómo lo puedo hacer? Y me explicó, me dijo, tienes que hacerla 18 metros arriba del lago, ¿no? Yo le dije, es un club náutico, no puedo. Me dijo, te va a ir perfectamente, no te preocupes. Y me dijo, tiene que ser una techumbre, ¿no?, de troncos de madera de 21 metros de largo, que es la que está en el comedor, cargada por 2 columnatas, 2 series de columnas de 40 centímetros, sin ningún muro entre sí, un estuche de cristal, ¿no? Y tiene que estar limpio.
Hago el proyecto, se lo presento al estructurista, el estructurista me dice, no se puede, se va a caer. No, porque si dejas la madera cargada a más de 6 metros de distancia, las columnas están a 11, se pandea y se cae. Y si dejas un cantilever de 7 metros sin que nada lo sostenga como te está pidiendo que es el cantilever, se va a doblar, se va a caer. Y al primer temblor, como no hay muros, va a hacer esto, las columnas se van a caer. Voy con el espíritu de la montaña, le digo, perdón, pero no se puede. Y el espíritu de la montaña me dice en la meditación, perdón, pero sí se puede y tiene que ser así. Decido obedecer y la conclusión es que tenemos un edificio como el que está arriba, llega un estructurista, me dice, es una maravilla la compensación de los 7 metros en cantilever con los 11 metros que tienen entre columna y columna. Y por eso no se pandea, y por eso cuando se unen los troncos de arriba a las columnas y a las porterías, se forma un arco que no se puede caer. Viene el topógrafo y me dijo, señor, ¿cómo se dio cuenta del nivel que tenía que tener el techo si yo que soy el topógrafo no me lo consultó? Digo, ¿por qué? Me dice, pues porque es precisamente ese nivel del techo. Si usted camina en el techo es como si estuviera caminando sobre la superficie de la montaña. Coincide con que el espíritu de la montaña reparó la uña, totalmente. Viene un estructurista y me dice, yo te firmo para que puedas abrir. Yo podría hablarles horas y horas y horas enteras de lo que esta montaña ha significado en mi vida y de la riqueza espiritual tan enorme que me ha dado a mí y a tantas gentes que están acá. Los cuartos, cada uno de ellos tiene un hexagrama que les recomiendo leer porque ha habido muchas transformaciones interiores dentro de cada habitación. El spa es un spa holístico, en donde la gente viene a sanar cuerpo, mente y espíritu. Este es un sitio que el espíritu de la montaña, cuando se diseñó, se construyó en 9 meses exactamente el hotel. No había proyecto arquitectónico, se fue haciendo mientras se iba construyendo el hotel. Yo lo que les puedo decir es que este hospital de almas es verdaderamente un hospital de almas. Que la misión de este lugar no es ser un hotel, es ser un hospital de almas. Y para mí este es un pequeño ejemplo de lo que debe de ser el turismo espiritual. Un nuevo turismo, en donde, por ejemplo, cuando consagramos esta capilla maravillosa, los chamanes Heshik, Cuautli nos hicieron el favor de hacer una gran ceremonia. Estuvo el obispo del Líbano consagrando la capilla, que es una capilla ecuménica, en donde se busca que todas las religiones confluyan. Es una capilla redonda en donde se busca que sea un centro de crecimiento espiritual, no nada más una capilla. Es como el Bajal. Es la primera piedra de toda la Universidad de la Conciencia. Y aquí estuvo, por ejemplo, René May dando sanaciones, ¿no? Vinieron, sin exagerar, yo creo que unas 3,000 personas a recibir sanación. Y yo veía el santo y dije, qué bonito, ¿no? Tuvimos la primera cumbre de meditación de temas espirituales. Fue un éxito rotundo. Yo invito a todo el foro a coadyuvar a que el cambio de cultura a la cultura espiritual se dé rápidamente. Porque eres tú, líder de los medios de comunicación. Eres tú el líder de opinión, el único que puede hacer que este cambio se dé suficientemente rápido para que el año 2012 no sea una catástrofe, para que el año 2012 sea todo un éxito y para que la nueva cultura de turismo que rige en el planeta sea de espiritualidad, que nos lleve hacia adentro, al espíritu, al crecimiento verdadero, al crecimiento interior, al crecimiento del ser cosmológico, del ser universal y del ser eterno. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a Michel Domit. Y ahora cerramos con el punto de vista del organismo del gobierno federal que se encarga precisamente de cultura.
Será la licenciada Tania Carreño quien tome la palabra, perdón, Tania Carrasco quien tome la palabra para ilustrarnos sobre este asunto. Gracias. Bueno, buenos días, todavía buenos días. Coincido con Michelle que el tema del turismo espiritual empieza a ser también un sector muy importante en este mundo de este turismo cultural y que hay mucho que hacer por ello. Creo que México tiene muchas opciones, una de ellas es esta. Tenemos 16 santuarios de turismo religioso, de turismo espiritual, que requieren evidentemente mucha atención y mucho apoyo. Pero bueno, ese es otro tema que no lo voy a tocar ahora. Bueno, desde la perspectiva de la cultura, hablaré sobre el tema del turismo cultural. Ya el compañero que me antecedió pues habló desde la perspectiva del turismo. Espero sea un complemento, espero sea un cierre. Seguramente habrán ideas que ya se dijeron el día anterior cuando se trató la mesa de turismo y arqueología. En todo caso, mi interés es enriquecer con estas ideas que las plasmé de manera muy sintética y concreta en el debate en el que estamos hoy. Y antes de empezar a leer mi escrito, yo me quiero sumar a felicitar a los organizadores del evento, a Fernando Martí, al sector privado de Cancún, en haber organizado este foro, porque estoy convencida que este tipo de foros, este tipo de análisis, también tienen que venir de la sociedad civil y en este caso específico del sector privado. Y no solo es una tarea del sector público, de las instituciones gubernamentales, el poner el tema del turismo cultural en la discusión, sino que es un tema de compartir entre todos los sectores de este país. Pero bueno, leeré rápidamente lo que yo plasmé en estas cuantas cuartillas. Heródoto es considerado el primer gran reportero de la antigüedad y es el primer turista famoso. Las personas han viajado con fines culturales desde los tiempos de la antigua Roma, para visitar sitios históricos, entrar en contacto con la cultura local y disfrutar de la gastronomía típica de un país. Entre otras cosas, han sido actividades vinculadas desde siempre con la actividad turística. Fue en 1970, entre los 60s y 70s, cuando comenzó el debate académico en torno a este fenómeno, y en la última década el turismo se ha transformado en una actividad masiva, ya lo hemos visto, ya se ha dicho aquí, que no ha dejado de crecer hasta hoy. A pesar de lo anterior, en la práctica, el sector turístico y el sector cultural trabajan aún como actividades paralelas. Cierto es que algunos representantes del sector turístico no logran aún valorar la cultura local y sus bienes patrimoniales, al no tomar en cuenta el valor de los componentes culturales que ofrece a su mercado. Por su parte, los representantes del sector cultural perciben una sola forma de vincular turismo con cultura, y es que ven al turista como un depredador insensible que provoca la sustitución de la herencia patrimonial en un producto mercadotécnico artificial y falso, que pondrá en peligro las costumbres y tradiciones de las localidades. El turismo cultural es un arma de dos filos para la conservación del patrimonio cultural. Por una parte, es cierto que la demanda de los turistas, convirtiéndose en una positiva justificación política y económica para incrementar el interés de la conservación del patrimonio, mientras que por otra, un turismo cultural sin planeación ni políticas públicas por parte de un Estado en sus tres niveles de gobierno puede terminar por causar daño al mismo patrimonio que trata de conservar y promover. Sin embargo, para un análisis justo
debemos tomar en cuenta también los impactos positivos del turismo y el desarrollo y oportunidades para algunas regiones del país. Es una oportunidad única de desarrollar las economías locales, es decir, lograr mejoras significativas en infraestructura y servicios en estas comunidades. Para poder potenciar los impactos positivos del turismo y minimizar los negativos, es importante que los que estamos aquí reunidos, tanto del sector privado como los funcionarios culturales, la academia y las organizaciones de la sociedad civil, seamos capaces de anticipar soluciones y planeación respecto al vínculo turista-cultura que hoy se nos presenta como una realidad, para poder aprovechar su potencialidad como palanca de desarrollo económico en nuestro país y como una opción para la conservación del patrimonio y a la vez su difusión. Turismo cultural como concepto ha sido difícil de definir. La Organización Mundial de Turismo, la OMT, lo cataloga como un movimiento de personas esencialmente con motivaciones culturales, como viajes de estudio, viajes culturales y artísticos, viajes a festivales y otros eventos, visitas a sitios y monumentos, contactos con el arte, las festividades de las comunidades nativas, pero sin embargo esta motivación por sí sola parece no lograr abarcar la magnitud real del turismo cultural. Aún nos falta mucho por entender este fenómeno. La emergencia del turismo cultural, ya lo han dicho, ya se ha repetido en varias ocasiones, representa oportunidades y retos para el manejo sustentable de la cultura y la economía de nuestro país. El reto es encontrar el balance adecuado entre el desarrollo del turismo y el manejo sustentable de nuestro patrimonio cultural, así como la manera de solucionar los conflictos que surgen a veces entre estos dos sectores, al manejar a ambos una base similar de recursos que es la cultura. La urgencia de tomar medidas al respecto aumenta a la par que el flujo de turistas a los países que tienen influencias económicas y culturales en las comunidades receptoras. La integración de políticas a favor de la población solo será posible si ambos sectores, turismo y cultura, toman conciencia de los procesos, valores y prioridades de ambos para formar un frente común. Es evidente que en México no hemos hecho lo suficiente para aprovechar la enorme ventaja relativa que presentan nuestros recursos culturales frente a nuestros competidores en el mercado turismo mundial. Existe un dato revelador de esto, que aporta la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. De acuerdo con esta lista, somos una potencia en materia cultural, poseedora de uno de los patrimonios más vastos y diversos del mundo. México ocupa, junto con la India y el Reino Unido, el 6º lugar, solo después de Italia, España, China, Alemania y Francia, y es el primer lugar en América Latina. Con 27 sitios inscritos en la lista, México posee el 3.2% del total, que asciende a 851 sitios. País que ocupa el primer lugar, Italia, alcanza el 4.8 con 41 sitios registrados, es decir, no estamos tan mal. Sin embargo, esta posición privilegiada no se refleja en los índices que capta el turismo nacional e internacional con interés especial en la cultura. Mientras en México esos índices son de 5.5 nacional y 3 internacional, por su parte, la Organización Mundial del Turismo señala que considerados en conjunto 7 de los países que figuran entre los mercados emisores más grandes, que son Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Italia, España e Inglaterra, promedian un 12.3% de turistas motivados especialmente por la cultura. Es decir, mientras se estima que
en más del 12% de los casos, la finalidad de estos viajes de turistas es el disfrute de la cultura. Solo el 3% de los turistas que llegan a México tienen esta motivación. Si bien esto indica que México tiene la fortuna de contar con otros atractivos como los de sol y playa, si bien esto significa también que uno de los principales, la cultura, actualmente resulta desaprovechado. México no es visto lamentablemente como destino cultural por excelencia por el turismo extranjero, cuando debería serlo. De hecho, la cultura ocupa el 6º lugar en cuanto a la motivación principal para el turismo doméstico y el 4º para el turismo internacional. Ya se ha dicho mucho que el turismo genera una derrama económica, sin embargo, es difícil de cuantificar por la cantidad de sectores que abarca infraestructura, servicios, beneficios al patrimonio cultural, compra de productos nacionales, entre otros. Pero hay datos suficientes. En México, la actividad turística registra más del 2.2% de empleos directos y el 6% de indirectos. Ante esto, nuestro país se ha planteado 2 grandes rutas a seguir para poder satisfacer y aumentar la demanda de turistas, desde un punto de vista favorable a la economía, pero también a la cultura. El establecimiento de políticas públicas e institucionales de largo plazo que involucren a los 3 sectores de niveles de gobierno y la creación y fortalecimiento de rutas culturales en el país, como se ha ido planteando en este foro. Finalmente, como sabemos los que estamos aquí, poco a poco la noción de patrimonio cultural ha ido avanzando gracias en parte a la aportación de diversos organismos internacionales, entre ellos la UNESCO, para pasar de los bienes materiales e inmateriales aislados a tomar en cuenta todo un entorno y elementos como el paisaje cultural, barrios y poblaciones. Los itinerarios culturales interrelacionan nuevos factores que implican el sentido multidisciplinario a la política de preservación del patrimonio de manera integral. Y a modo de conclusión, me gustaría reiterar que la diversidad cultural de México nos brinda un potencial enorme en cuanto al turismo cultural. Gracias. Gracias, muchas gracias a la licenciada Tania Carrasco, responsable de Turismo y Cultura del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. ¿Lo dije bien? Bien. Ahora vamos a dar paso a preguntas. Me imagino que tenemos todavía algunos minutos y ya está. ¿Podemos pasar un micrófono a la persona que pregunte? Buenos días. Qué gusto ver a mucha gente joven, porque luego en estos foros, quién sabe dónde andan. Me llamo Marlene Ehrenberg y me han impresionado mucho todas las ponencias. Yo creo que en el fondo me tocó más que nada la de Michelle, porque yo llevo, y se los digo, no es una pregunta, es casi una, no sé, pues sí es una pregunta, no he visto nada relacionado con la naturaleza. ¿Dónde está nuestra impresionante biodiversidad que fue la que nos dio todo lo que tenemos? Es decir, de las cuestiones utilitarias de una simple vasija nace una bellísima pieza de barro, de Pátzcuaro, de Tzintzuntzan, de donde ustedes quieran. Tengo 3, 4 puntos que sí me gustaría nombrarlos, porque no sé si se nombraron ayer, pero sí quiero aprovechar. ¿Y se vale? ¿Se vale? Sí. Falta una imagen de nuestras etnias. Yo veo unos bailarines y veo otros bailarines y veo una mujer creo que cantando, dirigiendo, creo que es la niña esta Alondra, ¿verdad? Bueno, maravilloso, yo las felicito y les echo porras, pero sí me está faltando a mí
como mexicana, aunque sea yo medio cara pálida, cuestiones de etnia. ¿Quién vivió aquí, Michelle? ¿Quién tuvo aquí su casa? ¿Quién fue el que le gustó primera vez la piedra, la roca? Entre los personajes tú nombras gente de épocas muy antiguas. Yo nada más quiero mencionarles que con la palabra Kultur, esto es alemán, quiero nombrar a Humboldt. Humboldt fue quizá el primer personaje que reconoció nuestras riquezas naturales. Un poquito atarantado porque dijo que el Popocatépetl era el volcán más alto. ¿Quién le da importancia a los miles y miles de volcanes? Hawái tiene 3, 4 muy activos, pero nosotros tenemos miles. Aquí está al lado el santuario de la mariposa. Yo la primera vez que tuve la suerte de llegar por esta región y ver esa cantidad de mariposas volando en la carretera, esto les hablo mis hijos tienen 37 y 39, hace 30 años. Nadie sabía que era el santuario de la mariposa. La gente local, ¿saben qué decía? Ya llegaron las almas, ya llegaron las palomitas. Yo decía, pues ¿cuáles palomitas? Uy, viera señora, ahí pegados al árbol. Bueno, hasta escalofrío me da ahorita de lo que han transformado los santuarios, porque no hay educación y no hay planeación, y lo poco que se hace, no quiero criticarlo, sino lo que quiero es que nos pongamos a trabajar en la educación. Lo que le conté a René, que es un adorado colega de toda la vida, igual que todos los demás, la señalización. Subimos Carmen y yo por la autopista, estoy hablando de cosas prácticas de las que hay que aterrizar ya. ¿Quién se dedica a señalizar todo cuatrapeado este país? Yo vi ese 200, 100, jamás un solo recadito diciendo el poblado más maravilloso aquí a la izquierda. No, busca en el internet. Pues ¿cuánta gente en México tiene internet para buscar el 200, 100? ¿Se acuerdan esos letreros que están regados por… El que hizo ese negocio me da un celo espantoso porque me hubiera querido aconsejarlos de qué poner, en qué lugar. Yo creo que cultura, natura, sería importante unirlo, pero pegarlo durísimo, y que inclusive votemos la palabra turismo. Perdón, turismo es, como dice Tania, depredación. Perdón, se ha vuelto ese sinónimo. Bueno, yo creo que ya dije mucho, pero más que nada hay áreas de turismo muy importantes, los de la tercera edad, los de capacidades diferentes, los de turismo gay, en fin, digo, son mercados buenísimos, adorados todos. En fin, creo que es todo lo que quiero decir. Gracias. ¿Alguno de ustedes quiere responder? Sí, yo creo que Marlene tiene toda la razón en el punto de por qué no está considerada natura. Yo creo que se haga dos cosas. Uno es este asunto de departamentalización burocrática, es decir, cuando se pensó en la diversificación se dijo, bueno, pues a ver, cultura y ecoturismo, y entonces se quitó de la parte de cultura la parte de naturaleza. Yo creo que por ahí sí tienes toda la razón, habría que reconsiderar que esta línea pues realmente no existe, y nos dimos cuenta en un congreso internacional que se hizo en Chiapas, propiciado por la Unión Europea, que era de turismo comunitario. Entonces lo que para los europeos era turismo cultural, para nosotros era ecoturismo, y entonces no encontrábamos, ¿no? Ahí. Entonces yo creo que se debe a una cuestión original de una exagerada departamentalización burocrática que dividió cultura y naturaleza. Y luego, dos, pues también yo creo que se debe a esta concepción primigenia de la cultura como, digamos, un concepto elitista y, digamos, el concepto duro de cultura, ¿no? Donde pues ya nuestras etnias y todo lo que esto conlleva ya muchas veces no alcanzan a entrar, aunque perfectamente deberían de entrar, ¿no? Entonces yo creo que eso es por ahí es donde no lo tenemos, pero tienes toda la razón, tiene que ir
junto, ¿no? Porque además, hablando en términos turísticos, el mercado así nos percibe, ¿no? Para un alemán ir a la Sierra del Soconusco, por ejemplo, en Chiapas, es un asunto de cultura, y nosotros en México lo vemos como un asunto de ecoturismo, ¿no? ¿Quieres responder algo? Sí, me gustaría complementar y sobre todo responder esta pregunta de la mesa un poco provocativa que pusieron. Cultura es un producto turístico, ¿no? Y bueno, desde la perspectiva de mi visión como antropóloga, pues evidentemente que estamos haciendo una repetición extraña, ¿no? Que como que no tiene sentido si cultura es un producto turístico, porque el turismo es cultura, ¿no? ¿Por qué? Porque el turismo, quienes lo hacemos somos las gentes, y quienes hacemos cultura cotidianamente somos las gentes. Entonces, ¿por qué de pronto aparecen esta manera de manejar los conceptos? Pues yo creo que es parte de la historia de entender ciertos fenómenos, como el tema del turismo. Y bueno, el turismo si tiene sentido es porque hay cultura y porque hay naturaleza. Entonces, pero bueno, simplemente quería responder un poco a la pregunta si cultura es un producto turístico. Claro que lo es, pero turismo es cultura a la vez, ¿no? Tendremos tiempo para un par de preguntas, solo les vamos a rogar que sean muy concisos, muy breves, porque ya nos estamos robando tiempo de la siguiente mesa. Por favor. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias a todos los panelistas. Me encantó lo que escuché, Michelle, verdaderamente maravillosa tu experiencia. Y René, algo creo que me parece muy importante. Yo soy turistero, estoy en la Escuela Internacional de Turismo, y algo que creo que es muy importante es que tenemos que empezar a cambiar las palabras. A mí me parece odiosa la palabra producto de entrada. A lo mejor hablar, cuando lo estaba diciendo Michelle, me gustó la palabra, por ejemplo, núcleo, ¿no? Algo mucho más integrador en donde justamente la montaña, nosotros como individuos que venimos a visitar y a curarnos en este lugar, la gastronomía, los grupos étnicos y todos seamos parte de un todo. Yo creo que sí es cierto. El turismo en muchos casos es depredador y lo tenemos clarísimo, hay muchos ejemplos, pero creo que ya basta de tener que visualizar también al turismo como eso. Tenemos que cambiarlo y para eso en las escuelas hay que empezar a cambiar también la forma de entender esta integración entre los grupos étnicos que ya existen, entre la naturaleza y entre lo que queremos lograr. La OMT justamente ha cambiado también esa forma de entender el turismo. Ahora se supone que las personas cuando van a ejercer el turismo tienen que ser mejores personas después de haber realizado justamente una actividad turística. Eso que en otras partes del mundo ya se está manejando, lo tenemos que empezar a manejar nosotros. En el caso de Tania, me gustó lo que dijiste, pero también me gustaría empezar a ver en concreto dónde ya estamos en estos momentos trabajando, utilizar este foro y estos ambientes para empezar a crear esos círculos virtuosos de los que también habló René, para que efectivamente cuando terminemos, no solamente nos vayamos con la experiencia de saber todo lo que nos dijiste, que ya sabemos que existe y que todos los problemas que tenemos, pero además con soluciones y con cosas muy claras para que el día de mañana, cuando regresemos a un hospital como este, lo hagamos con una conciencia mucho más plena de que no solamente venimos a visitar un lugar que está bonito, con una bonita vista, donde pueda a lo mejor comer bien o tener algún contacto con un lugar que me dijeron que está muy interesante porque vino el Dalai Lama, sino donde me venga yo a integrar y cuando efectivamente regrese a mi casa sea una mejor persona. Pero eso lo tenemos que empezar en el aula, en el gobierno y nosotros mismos cuando viajemos lo hagamos con una intención de vida. Nada más. Gracias. A ver si les parece bien, vamos a escuchar dos intervenciones más del público antes de pasarle el micrófono a mis compañeros. Hola, buenos días. Soy Graciela Hagenman, soy la presidenta en Valle de Bravo del Comité Pro Pueblo Mágico y coordinadora aquí en Valle del Festival Internacional de Música y Ecología, donde se presentó Alondra. Hola, Marlene. Añadiendo un poco al comentario de Marlene, yo quisiera preguntarles, a lo mejor me hubiera encantado que estuviera aquí Serafín Montales de la Sectur Federal, que estuvo ayer. Alguien mencionó en una de las X ponencias que hemos estado participando
que en México hay un 40% de población en pobreza extrema, se me hizo que quedó corto. Sin embargo, yo me he preguntado siempre por qué no se ha atendido el turismo rural. Hay problemas, hay comunidades, en el caso de pueblos mágicos, Valle de Bravo es un caso, o sea, una cosa es la cabecera municipal y muchas otras las necesidades de las comunidades alrededor, donde se podría, en cualquier lugar, como han hecho los lacandones en Chiapas, puedes encontrar un pequeño producto, aunque no te guste la palabra, fue la primera que me vino a la mente, algo que detone el desarrollo económico y matas varios pájaros de un tiro, es un proyecto de desarrollo social, desarrollo económico y turístico. Y sí hay mucha gente en el mundo que le gusta vivir experiencias, como decía Tania, que es un concepto de emociones, de vivencias, cómo vive un pueblo totalmente ajeno a la cultura de donde vienes. Entonces, siempre me he preguntado por qué no se aprovechan o se hacen proyectos donde se maten varios pájaros de un tiro y se atiendan a diferentes necesidades. Esa es una. Y la otra es, bueno, felicidades a Fernando Martí por este evento increíble y por escoger a Valle de Bravo, pero me encantaría saber si va a haber acceso a las ponencias en algún disco, en alguna memoria, si va a haber acuerdos, conclusiones, acuerdos de todas las ponencias y toda la participación del público. Muchas gracias. A ver si lo puede responder eso, Fernando. Sí, eso se los contesto yo. Tenemos una página web que es www.cultur, así con K, culturmexico.org, y todas las ponencias se están subiendo prácticamente en tiempo real. En un par de horas ya todas las ponencias están arriba en internet. Ahí están también todas las presentaciones que salen en la pantalla, todas las y las noticias que salen en la prensa. Está bastante completa. Ahí pueden checar todo. Qué bueno. ¿Alguien más pidió la palabra? A ver, mis compañeras. ¿Alguna respuesta sobre turismo rural? Yo sí quisiera hacerla. Mira, antes de estar en Conaculta, yo trabajé mucho tiempo en proyectos vinculados al tema de ecoturismo, que sería un poco el tema de desarrollo de turismo rural. Y sí hay muchas experiencias, pero no sé, creo que no era o no se puso el tema del turismo rural, que podría ser en siguientes reuniones, en siguientes foros, que se vayan incorporando los temas que se plantearon. El tema de naturaleza me parece muy relevante y ello está vinculado con el tema de turismo rural, pero yo conozco en el sur-sureste del país enorme cantidad de experiencias vinculadas a el fortalecer comunidades rurales, considerando el entorno que tienen, el entorno natural que tienen, para generar un desarrollo local también. Es decir, si existen, habría que plantearlo en un foro específicamente, ¿no? O incorporarlo a este foro, si es que hay un foro en el próximo año. Ojalá. ¿Alguien más? Sí. Adelante. Soy del periódico El Universal. Preocupa un poco a nivel periodístico el uso de estos conceptos que son tan amplios como el término cultura, ¿no? Finalmente estoy de acuerdo con la antropóloga en el sentido de que turismo es cultura y de alguna manera todo pasa por el filtro de la cultura, ¿no? O sea, ¿qué no sería cultura? De repente hay un planteamiento de que cultura tiene que ver con las iglesias, con todo lo que está fuera del ser humano, ¿no? O sea, que permanece fuera, pero el discurso cultural de repente para los periodistas es difícil de tratar y más a nivel de lograr transmitir a nuestros lectores y a público general qué es exactamente eso, ¿no? Entonces, a mí me gustaría un poco, no sé si a nivel de la Secretaría de Cultura que usted representa, ¿hay algún concepto de cultura, algo que nos permitiera a los periodistas transmitir con mayor claridad qué es eso a lo que ustedes están llamando turismo
cultural o turismo doméstico, ¿no? Hay una serie de matices que es muy difícil de transmitir realmente como periodistas, ¿no? Publicó un libro la Secretaría de Educación hace unos años con 500 definiciones de cultura. Creo que va a ser difícil. ¿Quiere alguien tomar la palabra? Me das oportunidad porque creo que se dirigió directamente a mí. Concuerdo contigo, lo que dijo Enrique, Humberto, ahora yo me equivoqué, ahora me tocó a mí Humberto. Humberto, la cantidad de definiciones de cultura son infinitas, son muchas. Sin embargo, bueno, los antropólogos tratamos de tomar algunas definiciones de cultura marcadas por los organismos internacionales, en tanto han sufrido una cantidad de discusiones y análisis para llegar a una propuesta de definición de cultura. Y mira, pensando en eso justamente, y que este tema es cultura, yo me tomé el trabajo de buscar una definición de la UNESCO de cultura que me gustaría leerla. Definición amplia de cultura. Es el conjunto de rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad y abarca, además de las artes y letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Esta es una definición de cultura que la maneja la UNESCO y que bien podría apoyar a lo que ustedes están planteando de cómo definir qué es cultura. Bueno, esta es una posibilidad que quedaría en el internet, que va a quedar, y con gusto se las puedo pasar. Y los temas también de definición de turismo doméstico y esos conceptos, pues bueno, sí es cierto, pero cuando nos referimos a turismo doméstico nos estamos refiriendo al turismo de casa, al turismo nacional, en relación al turismo internacional. Eso me gustaría comentar. En la lista tenemos a quién. A ver, las compañeras del micrófono, por favor. Creo que la señorita del saco blanco tiene rato levantando la mano, sí. ¿Sí? Solo refiriendo a lo que decían de las etnias, yo considero que el mayor tesoro de nuestro país son nuestras etnias, mucho más que el petróleo y mucho más que todo lo que estamos diciendo. Las etnias son el gran tesoro de nuestro país y de la tierra y de la naturaleza es de lo que se nutren nuestras etnias. Lamentablemente, las políticas de los últimos años han destruido y pulverizado el campo y han pulverizado a las propias etnias y no hay una política alrededor de esto. Y la salida de nuestros pueblos indígenas es a través de la cultura y del turismo y del desarrollo, porque ya no hay campo y no hay apoyo para el campo. Entonces sí, y me ha tocado vivir una serie de experiencias importantes alrededor de las etnias, donde, como bien decía Michelle, está el tesoro más grande que es su sabiduría, pero hay una cuestión de demagogia constante, de leer cifras de cuánta gente, y cuando las etnias están muriendo de hambre. Y cuando no hay una política hacia el patrimonio, tuve la gran suerte de hacer el expediente para que sea Patrimonio Mundial los voladores, y hoy estamos mendigando apoyos para las expresiones de patrimonio inmaterial que son patrimonio de la humanidad por la UNESCO, y no hay una política. Conaculta se echa la bolita con el INA, con culturas populares. Finalmente los voladores están muertos de hambre, los parachicos están muertos de hambre, las pirecuas están muertas de hambre, el Día de Muertos está totalmente abandonado. Creo que aquí con el Festival de las Almas más o menos ahí va, pero está totalmente. Entonces,
¿de qué sirve tanta demagogia? ¿De qué sirve subirse el cuello de patrimonio de la humanidad y de oportunidades turísticas si no tienen ni políticas ni están apoyando a nadie? De a de veras, y con todo el dolor, es una lucha increíble llegar a los municipios, a los estados, a la federación, para pedir apoyo para las etnias, que son las que nos representan, venir a un foro de cultura tan importante, donde, como bien dijo la compañera, es el último tema, y venir a oír estadísticas de Conaculta diciendo todas estas cosas, y no hay un apoyo a las etnias, no las hay, es la verdad. Este país, las etnias de este país se están muriendo de hambre, y su salida al no haber campo es el turismo y la cultura, más bien primero la cultura y luego el turismo. Pero no, entonces, ¿de qué nos sirve que haya una gran biblioteca de Vasconcelos gigantesca y todo, cuando los mazaguas de aquí al lado no tienen ni siquiera para comprarse sus trajes para sus danzas? Y esto Conaculta, con su dirección de patrimonio, con la dirección de patrimonio de Lina, con culturas populares, lo está dejando pasar. Y yo creo que este foro es justamente un espacio para que las políticas públicas se volteen a ver a nuestras etnias, se volteen a ver a nuestros patrimonios, porque el patrimonio finalmente trae turismo. En China los obligan, y yo creo que hasta les cortan la cabeza si los promotores culturales no hacen sus expedientes. Aquí hacer un expediente es una pesadilla, y peor, más difícil todavía, mandarlo, porque entonces ya empiezan los pleitos entre el INAH y el Conaculta y Conalmex y no sé qué tantas cosas. Entonces yo sí quisiera saber si hay una política cultural y turística alrededor de nuestras propias etnias, y que va mucho más allá del turismo rural, ¿no? Gracias. Bueno, puedo responder de dos maneras. Como antropóloga, estoy totalmente de acuerdo contigo, que el abandono al medio rural y la situación en la que se encuentran una gran mayoría de las poblaciones indígenas en nuestro país es inadmisible. Es decir, eso creo que ya ha sido planteado en muchos foros, y bueno, creo que ese es un tema de responsabilidad de la política de Estado, de las políticas de las instituciones que tienen que ver directamente con el tema de desarrollo del campo mexicano. En ese sentido coincido plenamente con el fervor que lo acabas de plantear. Como antropóloga durante muchos años de mi vida ha sido esa una lucha permanente. Ahora, desde el otro punto de vista, desde la posición que me toca, en este caso como coordinadora de un área que es de patrimonio cultural y turismo, estamos vinculados en términos generales con todas las áreas del país. No estamos trabajando específicamente en mi área con población indígena. Sí, claro que lo hacemos, claro que hacemos el tema de la promoción, claro que estamos buscando de favorecer con políticas a nivel local, y a nivel local quienes tienen el patrimonio directo pues son ellos, son muchos de los pueblos indígenas que son los que tienen el patrimonio cultural, que es el que se vende, que es el que el turismo lo vende, y que muchas veces ese turismo no genera una derrama adecuada para una mejor calidad de vida de esas poblaciones. Comparto contigo, pero no es solamente, creo yo, un tema de responsabilidad de Conaculta, es un tema de una política de Estado que tiene que ver el atender lo que tú estás planteando. Esa es mi opinión. Bueno, me avisan que ya se nos acabó el tiempo, pido perdón a quienes no alcanzaron a tomar la palabra, pero tenemos que dejarle el espacio a la mesa que sigue, a los integrantes de la mesa que sigue. Muchas gracias a Michelle, muchas gracias a René Rivera y muchas gracias a Tania Carrasco. Muchas gracias a ustedes.